Hola amigos de Rincón de Suguero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer una variación del tejido barquero muy fácil, que queda muy linda porque las orillas ya no quedan sobre 3, quedan sobre 1, entonces lo hace más prolijo. La vamos a hacer sobre la armadura del botón de orilla, así que manos a la obra para ver cómo se hace este interesante tejido. Comencemos, vamos a hacer la armadura, damos una vuelta, formamos una cruz pasando sobre 1. Continuamos haciendo sobre 1 bajo 1. Envolvemos. Para que vean que no es necesario ir girando la sortija a medida que la vamos trabajando. Envolvemos. Pasamos bajo 1. Salimos sobre 1. Del lado de atrás va a ser sobre 1, bajo 1, y como ya saben va a salir al borde inferior haciendo sobre 1. Ahora continuamos haciendo sobre 1 bajo 1. Salimos sobre 1 y vamos a entrar bajo 1. Recuerden que esta pasada suele quedar escondida bajo esta cruz. Ahora continuamos haciendo sobre 1, bajo 1 que quedó escondido, lo descubrimos. Listo, la armadura. Ahora vamos a emparejar todos los cuadritos para que queden más o menos del mismo tamaño. Una vez que emparejamos los cuadros nos quedaría más o menos así, miren. Ahora vamos a empezar a aparear, a enjuntar todas las vueltas. Lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a entrar por debajo de la cruz, saliendo a la izquierda de la guía. Continuamos sobre 1 bajo 1. Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a hacer sobre 1 bajo la cruz, ¿ven? Y una vez que tenemos así, vamos a descubrir el tiento y vamos a hacer que se forme una especie de rulito, ¿ven? Ahí tiene que quedar. Y continuamos apareando. Seguimos sobre 1 bajo 1. Continuamos sobre 2 bajo la cruz. Descubrimos la pasada. Continuamos haciendo sobre 1 bajo 1.
sobre 2 bajo la cruz, descubrimos la pasada, continuamos sobre 1 bajo 2, sobre 2 bajo la cruz, descubrimos el tiento, continuamos sobre 1 bajo 2, sobre 2 bajo la cruz, descubrimos el tiento, continuamos sobre 2 bajo 2, sobre 2 bajo la cruz, descubrimos la pasada, continuamos sobre 2 bajo 2, ahora continuamos sobre 2 bajo la cruz, que como es la última va a tener un par, ¿ven? Descubrimos el rulito, continuamos sobre 2 bajo 2, y ahora terminamos haciendo sobre 2 bajo 2. Salimos al borde inferior. Listo, ahí tendríamos apareado toda la armadura. Vamos a descubrir los rulitos para saber bien dónde están. Ahora vamos a continuar separando los pares, pero miren lo que se me subió en la mano. ¿Con qué nombre la conocen ustedes? Nosotros acá le decimos vaquita de San Antonio. Vamos a ver, que se vaya. Ahora sí, continuamos. Como yo me quedé sin tiento, seguramente les va a pasar lo mismo a ustedes. Le voy a agregar un tiento nuevo por el mismo lugar donde hice la última pasada. Comencemos separando los pares. Vamos a entrar por este par, ¿ven? Miren, acá está el primer par que formamos cuando apareamos la colita, ¿ven? Acá. Bueno, entonces vamos a entrar por el que le sigue, por este. Vamos a hacer sobre 1 bajo 2, no ajusten demasiado porque solo el tejido se va a ir ajustando muchísimo. Continuamos sobre 2 bajo 2, y ahora seguimos haciendo sobre 2 bajo 1, que es el rulito que dejábamos, ¿vieron? Vamos a pasar bajo 1.
Ahora vamos hacia el borde inferior haciendo sobre 1 bajo 2, continuamos haciendo sobre 2 bajo 2, y ahora en el borde inferior vamos a hacer sobre 3 bajo 1, continuamos sobre 1 bajo 2, continuamos sobre 2 bajo 2, y salimos sobre 3 bajo 1. Continuamos sobre 1 bajo 2, sobre 2 bajo 3, entramos por este par de aquí y vamos a separar este de aquí, ¿ven? Bajo 3, y vamos a salir al borde inferior haciendo sobre 3 bajo 1. Siempre vamos acomodando el tiento para que se acomode bien en su lugar. Continuamos haciendo sobre 1 bajo 2. Sobre 2 bajo 3. Continuamos sobre 3 bajo 1. Ahora seguimos sobre 1 bajo 2. Continuamos sobre 3 bajo 3. Hacemos lugar para que pase el tiento. Continuamos haciendo sobre 3 bajo 1. Acomodamos. Continuamos. Ahora acá no se confundan con las colitas. ¿Ven? Yo la llevo hacia atrás para no confundirme. Y voy a hacer lo siguiente. Sobre 1 bajo 2. Acomodo y sigo. Sobre 3. Bajo 3. Hago lugar para que pase el tiento. Continúo sobre 3 bajo 1. Y ahora
vamos a terminar haciendo sobre 1, bajo 3, continuamos haciendo sobre 3, bajo 3, y para terminar lo mismo, sobre 3, bajo 2. Ahí. Y para terminar nos falta hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la colita, que va a ser sobre 2, bajo 2. Ahí. Ahora ajustamos todo. Si le quedó alguna pasada floja, la ajustan pasada por pasada. Después de ajustarlo le ponemos pasta de jabón para resaltar la trama. Ahora le pasamos liseta. Luego de la liseta ya le podemos cortar las colitas y listo el tejido barquero. Y acá tenemos el botón de orillo tejido barquero con la variación. Miren qué bueno que queda, cómo se cierra, fíjense cómo se llenó todo el tejido, quedó muy lindo. ¿Qué les pareció? Queda muy bueno, se ajusta muy bien, se cierra muy bien. Fíjense que lo hice sobre un corcho con un tiento que tenía 1,5 milímetros y quedó muy cerrado, así que se los recomiendo. Espero que lo pongan en práctica, que les haya gustado, que lo hayan visto bien. Si les gustó, denle un like, un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video del Rincón de Soguero. Un abrazo multimedia, chau.